Se habla mucho de que los científicos y los doctores en España al final estáis, entre comillas, mal pagados, estáis en malas condiciones. ¿Qué nos puedes contar un poco al respecto? Yo, por ejemplo, mi mayor dilema de vida ahora es qué voy a hacer cuando acabe el doctorado, ¿vale? Porque hay dos ramas, la gente que sigue por la investigación o la gente que se va a una empresa. A ver, entendedme, que no se me malinterprete. ¿Cuál es la vía fácil? Irte a una empresa donde tú vas a tener tu contrato, te van a decir lo que tienes que hacer y ya te despreocupa. Y luego está la vía de la investigación. A mí, por ejemplo, lo que me gusta es la investigación, pero ¿qué pasa? Yo tengo dudas, porque es que la investigación en España es muy inestable. Es que tú tienes que estar viviendo de becas hasta los 40 años a lo mejor. Y eso al final es un riesgo, ¿sabes? Porque te arriesga a que no te la den. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas en el paro de repente? Que siempre luego tienes la vía de escape, digamos, de irte a una empresa, ¿no? Pero que es verdad que en España vivir en la investigación es un poco inestable, difícil y duro. Entonces, bueno, yo creo que la investigación en general es inestable, pero aquí en España no se invierte tanto como se debería y entonces pues hace que sea más inestable y más riesgo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos un día más a Historias Profesionales, el podcast donde conocemos las trayectorias, experiencias y consejos de profesionales de diferentes industrias y roles. Hoy nos acompaña Marina Algaba Bidoy, estudiante de doctorado en el grupo de Biorobotics en el Centro de Automática y Robótica, bueno, UPM, sí que me has dicho, Sí, los dos, ¿no? los dos. Con un máster de neurociencia y una sólida formación en ingeniería biomédica, Marina está combinando su pasión por la biomedicina con la investigación avanzada en robótica y automatización. Me has comentado que también haces análisis de señales, Sí. pero bueno. Lo primero de todo, ¿cómo estás, Marina? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias Estoy a muy ti contenta por esta oportunidad. Y a ti por invitarme aquí al centro, que por cierto, vaya ya. pasada. Sí, Estaba tenemos mirando. aquí todos los cacharritos. Ahora Luego- pondremos en funcionamiento el juguete, a ver, que lo vea la gente, pero bueno. Pues nada, la primera pregunta que te voy a hacer antes de arrancar lo que es el podcast es ¿cómo describirías quién es Marina? Lo primero de todo. ¡Hala! Ay, pues no sé, yo me describiría un poco, o sea, yo me siento todavía como muy niña en algunas cosas y que me está llegando todo como más rápido de lo que debería. O sea, yo considero como que me metí a estudiar ingeniería de la salud, acabó muy rápido la carrera, me quería ir fuera, dije, venga, este máster de neurociencia me interesa por completar un poco más la formación bio. Y me vine aquí a Madrid, ya me vino el contrato con este grupo en el que estoy ahora antes de terminar el máster y siento, no sé, como que ha venido todo entre comillas. Tal y como lo has dicho, ha sido como 30 segundos de resumen de Sí, toda la trayectoria. de 7 años. No, pero es como que siento que todo ha llegado muy rápido, pero que soy como una niña con zapatos nuevos, ¿sabes? Como súper contenta de lo que estoy haciendo, como que he tenido oportunidades súper buenas, que estoy súper agradecida. Y me siento como que vengo aquí a jugar, ¿sabes? Muchas veces. Y eso al final es bonito. Bueno, vas a cumplir 27 o tienes 27 ya. Voy a ¿no? cumplir Ah, 27, igual no que me yo. ponga años. Eres de Málaga. Sí, Bueno, y empezaste, de hecho, en la Universidad de Málaga. Vamos a empezar por ahí. Exacto. Estudiaste, en Málaga se llama Ingeniería de la Salud. Yo tengo por aquí, ¿cómo era? Ingeniería biomédica. sí. Primero de todo, has hablado de que eres niña, tal, pero ¿cómo realmente descubriste que querías dedicarte al mundo de la biomedicina, por ejemplo? Ya, eso es fuerte. Pues fue por una charla que nos dieron en el colegio, el hermano de una compañera nuestra, es que estudiamos juntos. Es verdad, me lo he dicho. Entonces nos dio una charla como súper guay sobre lo que él hacía, porque él estudió ingeniería de la salud. Y yo estaba en ese típico momento en el que no sabes lo que quieres hacer con tu vida. Entonces a mí me gustaba mucho la parte de dibujo técnico, programación, que a día de hoy la programación es como lo que más me gusta. Pero no me gustaba rollo algo súper técnico, dedicado a rollo ingeniería industrial o algo así, ¿no? Quería también como esa parte humana. Entonces, no sé, vi un poco la oportunidad perfecta de combinar ambos mundos y por ahí surgió. Y directamente dijiste Ingeniería de la Salud del tirón. Sí, la verdad que sí. Fue una noche no sabía lo que hacer y al día siguiente ya lo tenía clarísimo. Yo creo o sea que en segundo bachillerato nos ha pasado un poco todo lo Sí. mismo después de ser estudiante. Bien, entonces empezaste en Ingeniería de Salud en la Universidad de Málaga. Bueno, primero de todo, que estuviste descubriendo en la Universidad de Málaga, ¿qué descubriste dentro del sector que nos puedes contar que te llamó más la atención? ¿Cómo acabaste aquí al final? Pues ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo estudié no descubrí
o sea, estudié y aprendí cosas, pero descubrir cosas del sector no. Me faltó un poco como esa parte Práctica, del ¿no? mundo real, sí. Además nos pilló el COVID y todo el rollo, entonces fue un poco ya... De hecho, yo empecé, el último año teníamos práctica en empresa y ahí dije yo, venga, la oportunidad de ver un poco el mundo real, ¿no? La aplicación de esto. Y justo fue cuando empezó todo el COVID y nos cancelaron las prácticas. Entonces yo siento que cuando realmente empecé como a descubrir qué era este mundo fue a partir de venirme aquí A Madrid, ¿no? a Madrid y hacer el máster. Sí, hasta entonces todo se quedó como muy teórico, ¿sabes? Todo muy eso, en el estudiar, en los exámenes. De hecho, yo había momentos que decía, no le veo la aplicación a esto, ¿sabes qué voy a acabar haciendo con mi vida? No sé. Y... Tengo por aquí, esa es una de las preguntas. Bueno, tú ahora estás de doctora, bueno, estás doctorándote, mejor dicho, Sí. pero como bien has dicho, estuviste antes haciendo un máster en neurociencia en la Autónoma. ¿Puede ser? Sí, justo. ¿Cómo decidiste neurociencia? ¿Por qué? ¿Y por qué venir de aquí a Madrid? A ver, pues fue un poco... Madrid me trajo al máster en neurociencia y no al revés. Vale. O sea, yo tenía claro que quería un poco ver mundo. Me quería quedar en España y bueno, pues aquí tengo familia, creo que tiene muchas oportunidades dentro de lo que es España, de las ciudades más punteras, porque por ejemplo está el CSIC, que es el órgano de investigación más grande y tal. Y vino un poco por eso, porque estuve mirando cosas por Madrid, vi ese máster que tenía como bastantes cosas que me interesaban, porque bueno, a mí el tema del cerebro, de cómo se controla el movimiento y tal, de lo que más me gustaba, y de eso en la carrera prácticamente no vimos nada, porque mi carrera en Málaga se estudia en la Escuela de Informática. Ya, Entonces ¿verdad? está muy enfocado en programación, más toda la parte de formación técnica, que está muy bien, pero para mi gusto le falta toda la otra parte, La ¿no? parte Como... médica, ¿no? Exacto. La medicina estaba... muy Claro. lejos. Entonces, por eso, yo estaba buscando un máster como que me impulsara, ¿no? Esa parte que yo creo que tenía un poco más escasa de conocimiento. Y vi ese máster, contacté con un poco la coordinadora y me dijo, ay, pues nunca hemos tenido un perfil como el tuyo, nos interesaría un montón. Además, tengo contactos con un grupo de mi centro de investigación, porque en ese máster, pues los profesores siempre son investigadores y profesores. Entonces me dijo, tengo un grupo que tu perfil puede encajar súper bien en mi centro de investigación tal, que es en el que estoy ahora. Y entonces ya pues con eso me convenció, ¿sabes? La oportunidad de enlazar el máster con empezar práctica o el doctorado o lo que fuera en otro grupo dedicado a lo que hago yo, que fuera un poco como Hannah Montana, lo mejor de dos mundos, ¿sabes? Sí. Lo que es toda la parte de programación, técnica, robótica y tal, aplicado a neurorehabilitación, que es lo que hacemos nosotros. Porque los perfiles que entran en esa tipología, en ese máster, por ejemplo, eran muy diferentes. Sí, yo era la única ingeniera, de hecho era el Digo, bicho raro. Biomedicina, neurociencia, no sé, ¿no tenía relación? ¿Quién suele Pues entrar ahí? no sé por qué, pero en neurociencia eran todos biomédicos, pero de la carrera pura de biomedicina, o sea, nada que ver con ingeniería, biotecnólogos, biólogos, y luego había los bichos raros que eran bichos raros antes de que yo llegara, eran los psicólogos. Pero claro, luego llegué yo y ya era como que ellos eran normales y yo era la rara. Y bueno, el máster fue duro, porque es verdad que estaba muy centrado en mecanismos biológicos, más de tipo microcelular, que yo eso ni me gusta ni tengo ni idea. Entonces, bueno, ahí lo pasé un poco mal, pero mereció la pena, porque me trajo hasta donde estoy ahora, entonces muy bien. Pues justo ese es el último paso. Ahora estás doctorando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue dar ese salto a la investigación? Y precisamente aquí en un centro que es el de automática y robótica Sí. de la UPM CSIC. A ver, lo mío fue un poco, ya te digo, lo que te he dicho de ser una niña que todavía está viendo lo que le llega un poco, es porque todo ha surgido como muy espontáneo y muy natural. O sea, yo empecé a hacer el TFM y esta muchacha me puso en contacto con el grupo en el que estoy ahora. Y ya de empezar a hacer el TFM con ellos, vi que cuadraba súper bien, que me gustaba mucho lo que hacían. Antes de terminar el TFM ya me habían contratado para hacer práctica, porque iba a empezar otro nuevo proyecto, entonces querían como que les interesaba mi perfil. Entonces fue todo como muy, ¿sabes? Una cosa detrás de otra. A nosotros. Y es verdad que hay veces que digo, uy, igual me estoy dejando llevar, ¿no? Estoy fluyendo y no estoy analizando mucho las cosas. Pero bueno, fue así. O sea, me contrataron antes de terminar el TFM. Yo me quería quedar en el grupo y al final la manera de quedarte en un grupo de investigación es hacer el doctorado. Y bueno, pues ahí que me metí y no sabía lo que me esperaba cuando lo hice. Y nada, y pues eso fue por el proyecto este que comenzó justo cuando yo entré, que ya
Pues ahí encuadramos mi proyecto de tesis, la gente le gustaba cómo trabajaba, a mí me gustaba lo que se hacía y un poco todo el ambiente que hay y tal. Vamos a entrar ahora por ahí. Precisamente ahora, desde el total desconocimiento tanto mío como supongo del oyente, ¿qué nos puedes contar del Centro de Automática y Robótica de nuevo? ¿Y qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Ya, aquí se hacen un montón de cosas. O sea, a ver, el Centro de Automática y Robótica estamos en Arganda del Rey, que es como fuera de lo que es Madrid capital, pero dentro de la Comunidad de Madrid. Y es un centro que engloba como muchas cosas. No solo la parte de ingeniería biomédica, de hecho nosotros dentro del centro somos el Biorobotics Group, pero luego hay más grupos. Sobre todo este centro se encarga de, como su propio nombre indica, temas de robótica y automatización. Hay otros equipos que hacen automatización de agricultura, hay otros que hacen coche autónomo, vivienda ecosostenible. Hay como, no sé, todo lo un que engloba abanico automática de y robótica, muchas pero en cosas. todos los ámbitos, ¿no? No Exactamente. solo médico, sino Sí, también... ahí. Qué bueno. ¿Y algún proyecto así que nos puedas contar, ya no solo que estés llevando tú, sino quizás tus compañeros dentro aquí del grupo? Ah, claro. Uy, yo es que esta charla la tengo muy, muy dada. A ver, pues sí, nosotros hacemos también dentro del grupo, tenemos un montón de cosas distintas. De hecho, aquí tenemos todos los cacharritos. Bueno, no todos, pero algunos. A ver, yo siempre lo cuento un poco diferenciado por temáticas, ¿no? Vale. Nosotros trabajamos, como te he dicho, en la neurorehabilitación, entonces trabajamos mucho con pacientes con distintas patologías. Entonces, hay una línea muy grande de investigación que es la parálisis cerebral, que básicamente pues, son niños que durante el parto o durante el desarrollo el cerebro pues, sufre esa parálisis, no se termina de desarrollar y eso lleva, aparte de otros problemas, a problemas de movilidad. Sobre todo de la marcha, de los niños, de cómo caminan y eso. Entonces nosotros tenemos muchos proyectos dedicados a intentar mejorar la marcha de esos niños. Y eso hace que mejore su calidad de vida, que mejore su independencia y todo eso. Entonces hay dos proyectos ahora, que de eso no tengo nada por aquí ahora mismo. Uno se llama Discover to Walk, que lo que están haciendo es en el Hospital Niño Jesús de Madrid, cogen a niños de máximo 3 años de edad que tienen parálisis cerebral y los están poniendo como en una especie de cinta de esta de andar normal. Bueno, se ve de aquí, pero una de esas, imagino, ¿no? Sí, una cinta como las que hay en los gimnasios. Sí. Pero que tiene como una estructura tipo corsé, ¿no? Entonces el niño se mete ahí y ese corsé también es tipo un poco robótico y lo que hace ese robot es simular la marcha de un niño de la misma edad, digamos que tiene una marcha fisiológica, vale, y se la hace hacer a ese niño que tiene parálisis antes de que su cerebro se haya terminado de desarrollar. O sea, lo que hacemos es... Los cerebros de los niños son como esponjas, ¿no? Eso siempre se dice. Sí. Entonces lo que hacemos es coger esa fase en la que el cerebro está como súper aprendiendo, recibiendo información y hacerles ver o enseñarles cómo camina un niño de la misma edad de una manera fisiológica. Entonces eso hace que se desarrollen más conexiones neuronales o el cerebro se desarrolle mejor, que aprendan los patrones de movimiento y al final y estamos intentando que desde edades más tempranas pues se mejore esa capacidad que tienen ellos de la marcha para que cuando sean mayores pues sean más independientes, caminen mejor y todo eso. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Le ponéis el corsé? ¿Vosotros analizáis el movimiento a través del corsé? ¿Vosotros definís el movimiento con la máquina? ¿Cómo sí, creo que hay definido unos patrones de cómo tiene que ser la marcha fisiológica y eso a través de programación y de modelo dentro de lo que es el software, pues se generan esos movimientos, esos patrones de movimiento y los niños pues tienen unas cuantas sesiones y bueno, pues allí están probando la terapia en el hospital. Qué guay. Tengo por aquí también, no sé si vas a decirlo justo a continuación, si no, perdona, Bueno, es que tenemos un montón de proyectos, bueno, yo te puedo seguir contando. Tengo 3 o 4 aquí más. Uno de ellos es el tema de Parkinson. Claro, análisis neuromuscular. El Parkinson es a lo que yo me dedico, lo que yo estoy haciendo en mi tesis doctoral. Vale. Nosotros tenemos 2 proyectos que son el Neuromarker Artificial Intelligence for Healthy Aging, que básicamente lo que estamos haciendo es intentar generar una herramienta. O sea, el fin último es generar una herramienta que con inteligencia artificial permita asistir a los clínicos en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Porque, a ver, el problema de la enfermedad de Parkinson, como otras muchas de tipo neurodegenerativo, es que el diagnóstico no es 100% fiable, ¿no? Una vez que tú vas al médico y tal. Se basan en una serie de escalas clínicas que son subjetivas. Vale. En las que el médico, por su experiencia, ¿no? Que él tiene de muchos años, pues te ve y te dice, bueno, pues tú tienes de 10 síntomas, tienes 7,
pues es Parkinson. Pero es verdad que hay otras enfermedades que tipo parkinsonismo que no son lo mismo, o enfermedades de trastornos del movimiento, o alguna otra enfermedad neurodegenerativa que tienen síntomas que son bastante comunes. Entonces esto hace que el diagnóstico diferencial, o sea, que el diagnóstico entre ellas se pueda como solapar de alguna manera. Y esto hace que al final pues, los tratamientos no sean tan eficaces o incluso se espere demasiado tiempo para diagnosticar cuando ya el daño cerebral ya está hecho, ¿sabes? Le da objetividad, por así decirlo, ¿no? Claro, ahí eso es lo que queremos. Claro. Intentar darle un apoyo a los clínicos basado en unos datos, ¿no? Que sea objetivo. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es ahora, bueno, ya hemos terminado los experimentos, pero el estudio que nosotros estuvimos haciendo el año pasado es una sala donde ponemos pues un espacio de unos 3 metros y lo que estamos haciendo es grabar la marcha de pacientes de Parkinson en distintos terrenos. O sea, grabamos en terreno plano y luego también en distintos terrenos como irregulares, ¿no? Como digamos con obstáculos. ¿Para qué? Bueno, pues tú al final no es lo mismo, ¿no? Si tú lo piensas en tu propia experiencia, no es lo mismo caminar en un suelo súper lisito, sin ningún tipo de impedimento, que meterte a caminar en un césped o en una montaña. Entonces, lo que queremos ver es si esos terrenos manifiestan como otros mecanismos que estén alterados dentro de los pacientes. Vale. Que a lo mejor eso no se vea en terreno plano porque es una tarea como más automática, ¿no? Que ellos hacen porque la llevan haciendo toda la vida, a cuando tú te tienes que enfrentar a un obstáculo, que ahí tienes que poner como más atención, más mecanismos, ¿no? neurales como en juego. Entonces estamos intentando grabar estos patrones de movimiento a través de 3 técnicas principales. Las 2 primeras son cuando hacen las películas en el cine, tipo Avatar, tipo todas estas, que les ponen como unos tipos de sensores reflectantes. Para los efectos especiales, ¿no? Exacto. Cuando no sales tú como persona, claro, sino que sale un algo, ¿no? Eso. Por eso usamos 2 tipos de sensores. Usamos los reflectantes y usamos otros que se llaman sensores inerciales, que lo que hacen es medir más posición del cuerpo, ángulos de articulaciones y tal. Entonces, estas 2 cosas lo que hacen es se registra con una cámara, en el caso de los marcadores reflectantes, que bueno, son estas que hay aquí, que estamos justo en una zona donde se podrían hacer estos experimentos. Ahora sí no saco un vídeo yo. y luego otros que son unas cajitas que se llaman sensores inerciales, que todo eso lo que hace es crear un modelo virtual del cuerpo de la persona y en tiempo real, ¿no? Pues se simula ese movimiento. Luego eso lo estudiamos y vemos cómo cambia con respecto, por ejemplo, a personas sanas de la misma edad. Ahora, dentro de eso, ¿a qué me dedico yo? Aparte de esos 2 sensores, nosotros utilizamos la electromiografía. No sé si sabes lo que es. No, me huelo por dónde va, pero ni idea. La electromiografía es, ¿no habéis ido alguna vez al hospital que te han puesto como unas pegatinas? Te dicen, venga, fuerza, y tú ves como la contracción. Sea, ¿no? Una contracción. Es para medir la contracción muscular, que es la típica señal que tú ves que no hace fuerza, ¿no? Y está así, hace fuerza y hace así, ¿no? Pues no lo sabía. Pues esa es la técnica de electromiografía. Básicamente lo que hace es medir las corrientes eléctricas que se dan entre las neuronas cuando tú vas a hacer un movimiento o mientras estás haciendo un movimiento. Entonces yo lo que me encargo es analizar esos patrones. O sea, ver cómo cambia la activación muscular en pacientes con respecto a los controles y dentro de los pacientes en los diferentes terrenos. Y estamos intentando buscar algún biomarcador objetivo que meterle luego al modelo de inteligencia artificial, no solo para distinguir entre pacientes controles, rollo Parkinson u otra cosa, sino también los distintos estadios de la enfermedad de Parkinson. Pero bueno, eso es el proyecto a largo plazo. Claro, estás buscando el patrón común o ese mecanismo que te lleva a actuar de X forma o de otra, sí, ¿no? Por así decirlo. Buscar el común y también lo que puede decirnos, es Parkinson. Claro, pues entiendo que ponéis a pacientes Parkinson y a pacientes sin la enfermedad de Parkinson. Exacto. Para comparar las dinámicas, sí, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Bueno, de hecho tengo por aquí apuntado, no sé si es cierto o no, te dieron un premio al respecto, algo así puede ser. Audience Choice. Sí. Bueno, esto fue por lo de mi faceta divulgadora, que si luego vamos a hablar de ello lo puedo explicar por ahí. Sí, esto es más de divulgación. Vale, es verdad que, a ver, el premio este es de un vídeo que hice de divulgación sobre mi proyecto de tesis. Entonces, bueno, sí, fue el premio de la audiencia. Que entiendo que les gustó las 2 cosas. Es que lo hice muy creativo, muy dinámico, pero entiendo que el proyecto también les gustó, que es el que acabo de explicar. Ahora entramos, si quieres, en la parte de divulgadora. De hecho, tengo apuntado, entiendo que también como parte del doctorado, tú tendrás que ir a congresos internacionales, dar presentaciones orales. Sí. De esa parte, ¿qué vas presentando el proyecto por Europa? ¿Qué vas haciendo al respecto? Pues, los congresos, por así decirlo. A ver, lo mejor es ir a un congreso internacional.
Eso es como el top. ¿Vale? Luego es verdad que, bueno, pues yo he ido a congresos en Japón, he estado hace, no sé si 2 años o el año pasado, que fue muy guay porque conoces mucha gente. Además son congresos de lo que tú haces, entonces toda la gente que está allí se va a interesar por tu trabajo, va a hacer cosas interesantes. Hay diferentes personas de distintos rangos de importancia, ¿no? Dentro Vale. de tal. Entonces enriquece un montón, no sé, compartir tu trabajo con otra gente y tal. Luego a nivel europeo, pues por ejemplo, en septiembre voy a un congreso en Suiza, que me han cogido un trabajo para una presentación oral, porque eso depende, ¿no? O sea, tú mandas tu trabajo y ellos ya deciden si te dan la presentación oral, que es como lo máximo, o el póster, que el póster es, bueno, lo tenemos aquí. Básicamente te ponen, mientras la gente se está tomando el café, pues tú te pones ahí con tu póster y la gente viene, te pregunta si le interesa y tú le Y cuentas ya lo les que cuenta estás el proyecto, haciendo. qué bueno. Pero bueno, es verdad que la presentación Ahora lo sacaré oral también. lo podemos enseñar. La presentación oral es lo más top. Y luego, bueno, pues a nivel nacional también hay congresos que interesan porque también es muy interesante generar una comunidad a nivel de España, ¿no? Y conocerse un poco por las posibles colaboraciones que puedan surgir. No sé, la verdad. En cuanto a los proyectos, que es que claro, como hemos ido tal, Sí. tenemos otros 2 como muy interesantes que sí que puedo como enseñar. Aquí tenemos como una bici, típica bici estática, que la están utilizando para rehabilitación de pacientes con ictus y pacientes con lesión medular. Entonces, es una terapia de hacer bici guiada, digamos. ¿Y cómo la hacen guiada? A mí es que este proyecto me encanta. Tienen estímulos visuales y estímulos sonoros. Entonces, el estímulo sonoro, a ti te ponen una canción que te guste, que es que también esto va, o sea, esto no es solo rollo, lo estoy haciendo bien o mal. Esto va, la neurorehabilitación es que es una disciplina que necesita no solo que las terapias sean efectivas, sino que sean un poco, que atraigan a la persona que la está haciendo. Humana, por así decirlo, ¿no? Claro, No o sea, conforma. al final si tú me pones a mí a ir en una bici media hora sin ningún tipo de motivación, pues bueno, pues el paciente no se va, ¿no? No se va a involucrar, por Claro, así no se va a decirlo. involucrar tanto, va a estar un poco más Totalmente. como, pues bueno, pues lo hago porque me toca hacerlo. Entonces esto no solo va en darle un feedback de si lo está haciendo bien o mal, sino de proporcionarle esa motivación extra al paciente. Entonces, Ok. le ponen una canción que le guste y entonces, bueno, tienen diferentes programas de rehabilitación, que eso sí que es ya más serio, dependiendo de la funcionalidad que tenga el paciente o del estadio en el que esté o lo que sea. Y entonces esta canción va a ser más aguda si la persona está corriendo mucho o más grave si la persona va a una velocidad menor de la que debería. Y luego, aparte, estímulos visuales, te ponen un conejo en el que tú tienes que seguir, ¿no? Entonces, si atropellas al conejo, mal, porque estás yendo muy rápido. Y Y si se te, va- si se te escapa, pues también mal. Entonces, Vale, tienes como vale, esos vale. 2 feedback ahí para saber tú si lo estás haciendo bien o mal. Y tú mismo te picas, ¿no? En plan, ay, pues venga, voy a hacerlo Y bien, vas atento ¿sabes? a Claro. los estímulos, claro. Y luego, aparte, ahora lo están combinando con estimulación funcional. Es decir, te dan unas corrientes eléctricas controladas que activan los músculos. Entonces, eso, por ejemplo, para personas que tienen una disfunción motora, como la lesión medular o el ictus, pues es muy bueno. Porque primero eso crea unas conexiones que a lo mejor se han perdido, ¿no? Como que fomenta esas conexiones neuronales y ese movimiento. Y eso también tiene un efecto luego a largo plazo. Es verdad que hay que hacer una serie de sesiones, pero mejora mucho la rehabilitación y la capacidad de las personas luego a la hora de volver a su vida diaria. Ok. Entonces el proyecto está muy chulo. Y luego otro que tenemos, que ese sí que he participado yo, no forma parte de mi tesis, pero tal. Va a ser este, ¿verdad? Sí. Es el de los exoesqueletos. Los exoesqueletos, a ver, como su propio nombre indica, ¿vale? Exo, fuera del cuerpo, y el esqueleto es pues lo que tenemos dentro del cuerpo, el Vale. conjunto de huesos, músculos y tal. Entonces los exoesqueletos son básicamente estructuras que se ponen pues fuera de la persona y que te ayudan a realizar cierto tipo de movimientos. En nuestro caso, pues son exoesqueletos para personas con alguna discapacidad o alguna disfunción motora. No, porque también hay algunos que se utilizan en la industria para, pues yo qué sé, evitar ciertos movimientos repetitivos, para tener más fuerza o lo que sea. Yo es que siempre lo comparo con el traje de Iron Man. Sí, Además, básicamente. a los niños les encanta. Entonces, sí, es como el traje de Iron Man y nosotros lo utilizamos para fomentar, igual que hace la bici, ¿no? Que fomenta la rehabilitación pues con un tipo de mecanismo, pues esto lo que hace es estimular la rehabilitación de la tarea de andar, ¿no? Entonces lo voy a poner ahora, a ver si se ve en el vídeo. A ver si se ve, si no, Lo si tengo pongo un vídeo ahora después, conectado, no te preocupes. espero que funcione. Claro, eso va de por sí solo, claro. Mira.
Claro, y el paciente, entiendo, se lo pone y ya directamente él, por inercia... Claro. Bueno, o de ayuda, Hay más bien. distintos modos, ¿vale? Está el modo tipo fijo, que no me acuerdo de los nombres, pero el modo tipo cerrado, que él hace unos movimientos y tú te tienes que adaptar a ellos. No hay tu Vale. tía. Está luego el modo un poco más variable, en el que te acompaña los movimientos, pero tú también te tienes que involucrar, ¿vale? Sí. Y luego está el modo transparente, que es él no hace nada, está blandito y tú te mueves, que eso... Así va rehabilitando, ¿no? Va de una parte en la que más te apoya a la que menos, Hombre, entiendo, lo ¿no? mejor es el punto medio, Claro. ¿no? En el que tú tienes que hacer los movimientos e involucrarte y él se adapta también a tus propios movimientos. Ok. Entonces, esto lo hemos utilizado. Nosotros tenemos también un convenio con el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que a nivel de España es lo más top que hay de lesión medular. Y hemos hecho experimentos con la estimulación que te he comentado. No era funcional, era estimulación de la médula, que lo que hace es las corrientes eléctricas se aplican sobre la médula para intentar fomentar esas conexiones que están rotas en la lesión medular, porque obviamente está dañada. Y Vale. eso lo hemos combinado con la la terapia de marcha, con el EXO. Y esto también, al final, es todo un poco para fomentar los resultados de la rehabilitación, básicamente. Se puede poner... Espera, que me voy a poner aquí. Se puede A ver, poner que no más rápido, creo. A ver. Ah, no, mira, ahora lo que estoy bajando es el porcentaje de asistencia. Claro, tú puedes decirle, rollo, quiero que me asista En la fuerza 100%, lo que es, ¿no? Vale. claro, o al 50%. Eso al final se puede... Lo guay es que se puede ajustar a cada paciente. Ok. Por ejemplo, mira, yo le voy a poner ahora la marcha más rápida. Sí, se escucha. ¿Ves? Pues empieza ya a caminar más rápido. ¿Ves? Ya está como... Qué agresivo, ¿no? Ya esa va dando miedo. Luego le Sí. puedes cambiar también lo que es la longitud de la zancada, cuánto de grande está haciendo el paso, en fin, que va todo Ah, y toda la tablet destinado. esta, a ver. Sí. Por enseñarla en cámara, que lo vean también aquí. Además, ahora han hecho una interfaz muy, muy money, nueva. Sí. Aquí tenemos todo centralizado. Bueno, lo voy a parar. Otro proyecto ya, el último, que estoy dando aquí No, está bien, está bien. una divulgación de todo lo que hacemos. Es la pierna esta naranja que se ve al fondo. O sea, básicamente, ¿no? Tenemos el exoesqueleto que le ponemos a paciente. Sí. Pero ¿cómo mides tú objetivamente qué efecto o cuál es la relación entre la persona y el exoesqueleto, ¿no? Porque yo no puedo coger una pierna humana y medir cosas, evidentemente, por cuestiones que todos nos podemos imaginar. Entonces, lo que han hecho es hacer una réplica mecatrónica de una pierna, lo más fiable, lo más fiable dentro de lo que se puede, sabiendo que no es una pierna real, y medir las interacciones que existen, tipo de molestia, de fuerzas que se generan sobre la piel, de torsiones. Es todo para intentar hacerlo lo más cómodo posible. Entonces, con esa pierna lo que hacen es, pues a través de un modelo, estudiar una cosa que no puede estudiar una persona real. Porque al final la persona te puede decir, me duele o no me duele, pero medir las fuerzas reales que se ejercen, cómo se afecta la piel, tal, eso no se puede hacer en una persona real de una manera objetiva. Y de hecho, lo que se ve encima Sí. es una piel artificial. Porque claro, no es lo mismo. Ah, eso es piel artificial. Claro, que la construyen aquí, o sea, la hacen aquí todo con una... Yo no sé, eso no me meto porque a mí me da un O asco. sea, la impresora 3D o algo raro. No, como con un líquido que piden, que lo hacen como en con un barreño o lo que sea. Esto es muy manual todo. En plan, Y eso pues luego se crea y tú de verdad que lo tocas y a ver, no es una piel real, pero da bastante Pero el sí que te pego. da cosita de... Sí, da cosita. Ostras. Entonces eso, pues con eso intentan hacer tanto que el movimiento de la pierna sea lo más parecido a como sería una pierna humana y la piel también intentar simular Qué guay, ese tejido blando. qué guay. Y creo que eso sería todo. Los Sí, proyectos bueno, más te iba a interesantes. preguntar, y ya un poco a continuación de los proyectos, ¿cómo es vuestro día a día aquí? Yo no sé si estaréis aquí todo el día Es con muy las entretenido. máquinas ahí. Pues mira, pues yo lo que yo he percibido es que va por épocas, ¿vale? Hay veces en las que estás hasta arriba que tienes 2.500 cosas que hacer y veces en las que tienes cosas que hacer pero te puedes como organizar y ir más chill. Y también luego es que depende mucho
de en qué punto esté tu proyecto. O sea, al final la investigación se mueve por proyectos, ¿no? Cuando tú tienes una financiación para hacer algo, pues por ejemplo nuestros proyectos del Parkinson, Sí. depende en qué fase estés, ¿no? Hay una fase siempre de tienes que ponerlo todo a punto, probarlo todo. Tienes que hacer 2.500 pruebas y 2.499 te van a salir mal, hasta que un día de repente los astros se alinean y todo funciona genial. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si tú estás en esa parte, pues yo, por ejemplo, me agobio un montón, porque yo el fracaso lo llevo fatal. Y cuando ves que un día no te sale una cosa y al día siguiente arregla una y se rompe otra. Y tal y cual. Como que el comienzo siempre para mí es lo peor. Luego llega ya el momento en el que ves que todo funciona, que ya has hecho un par de pilotos, que todo va bien y ya empiezas a grabar, ¿no? A hacer el estudio. Vale. En este caso, pues con los pacientes. Pues yo, por ejemplo, en esa época, yo iba todos los días al hospital de la Universidad Rey Juan Carlos, que es donde teníamos, porque al final, a ver, nosotros los estudios que hacemos con pacientes no los podemos hacer aquí, porque por cuestión de ética tiene que ser en un centro clínico donde haya Y no se van a venir hasta profesionales. aquí. Claro, aparte que esto está en Mordor. Pero bueno, que por tema ético siempre tiene que haber como una referencia clínica. Entonces nosotros allí tenemos como un acuerdo o de colaboración con un equipo de fisio que Vale. hacen temas de análisis de marcha también y todo. Entonces hubo una época muy grande en la que yo tenía que ir 2 días por semana a grabar pacientes durante toda la mañana. Al final hay días que sale todo bien, días que sale todo mal. Aquí no hay grises. Aquí es o un día todo genial o un día todo fatal. Y bueno, pues aparte de toda la cuestión de llamar a los pacientes, que eso a mí me encanta. Yo al final he hecho la parte ingenieril, pero también he hecho mucha parte humana, por ejemplo, en este proyecto, porque yo tenía que llamarles, tenía que explicarles todo. Al final tienes que ser comprensiva, tienes que explicarles todo de la manera más simple que pueda, darle facilidades y tal. Y me ha gustado un montón. Tiene su agobio porque tienes que gestionar muchísimas cosas. Aparte, el hospital este también está lejos, está en Alcorcón. Entonces había que gestionarle el tema del taxi. Que si llama al taxi, que si la agenda. Lo Yo me gestionáis todo, sentía, claro, claro. yo me sentía la secretaria. Pero al final como que era muy, ¿cómo se dice esto? Muy enriquecedor, como muy gratificante, porque tienes ese contacto directo con ellos. Ellos son súper agradecidos, la mayor parte de la gente es súper encantadora. Entonces como que ves que lo que estás haciendo, ves la aplicación directa que tienes, ¿sabes? No sé. Te da Ves esa realización que quizás Sí, no te da. porque a lo mejor nuestro proyecto es lo que te he contado. O sea, nuestro proyecto al final, yo no voy a hacer que una persona, por desgracia, de Parkinson camine mejor o se cure. Pero ellos vienen un poco para ayudarnos. Al final yo se los decía siempre, digo, es que vosotros nos estáis ayudando más que nosotros a vosotros, por desgracia, ¿sabes? Porque ellos nos dan como sus patrones de marcha y su información y nosotros eso lo vamos a usar para ayudar a gente en el futuro. Pero ellos lo hacen por amor al arte. Entonces Claro. es como súper gratificante primero ver lo agradecidos que están en que se investigue esto, aunque a ellos no les vaya, digo, de primera mano a hacer un Inmediatamente, efecto, eso es. claro. Lo agradecidos que están contigo, yo qué sé, lo bien que se portan, lo dispuestos que son. Entonces como que esa parte me llenó muchísimo. Eso sería cuando estás en la parte de experimentos, ¿no? Del proyecto. Sí. Tiene como 3 fases: el inicio, los experimentos, y ahora, donde estamos ahora, es en el análisis de los datos. Entonces yo ahora siento que estoy volviendo a estudiar. Porque claro, yo ahora me he encontrado con unos datos. Yo en la carrera no di nada de marcha ni nada de... Yo MG sabía el concepto, pero ya Ujú. está. Entonces, claro, ahora cuando tú te metes a analizar unos datos que no has visto nunca y que con los que nunca has trabajado, pues tienes que empezar a estudiar, básicamente. Pero bueno, me gusta mucho también, porque leo un montón, aprende un montón de cosas. Es verdad que es frustrante, porque a lo mejor de repente pasa un código entero, ¿no? Porque ahora estoy mucho también programando y haciendo la parte de análisis de señales que te he comentado antes Sí. y tal. Entonces a mí eso me encanta, porque programar para mí es como mi cosa favorita. Pero claro, tienes que tener también como paciencia, porque como estás aprendiendo, al final, yo me ha pasado muchísimo, mis compañeros lo saben, que de repente digo, buah, ya he analizado todos los datos, está todo genial, qué maravilla. A la semana de repente encuentras un paper y lees una frase que te hace caer en que has hecho todo mal. Y eso es lo peor. Por la forma de, ¿no? Sí, o por cualquier cosa, por cualquier parámetro, por cualquier tontería. Y tienes que volver a hacerlo todo. Y es como, Dios mío, qué mal. Porque encima, no es que lo que tú haces dependa solo de ti. Aquí se trabaja por equipo, ¿vale? Aquí es todo cooperación. Entonces, claro,
lo que yo hago no solo me afecta a mí, afecta también a otras personas. Entonces ya eso es como, qué agobio. Pero bueno, lo estoy gestionando. Creo que ahora estoy en el punto bueno del proyecto. Creo que están saliendo bastantes cositas. Bueno, lo que te he comentado, he mandado un trabajo a una conferencia y me lo han aceptado por fin como oral, mi primera presentación oral. Luego también voy a mandar otra conferencia ahora. Estoy trabajando en paper de revista. O sea, dentro de todo lo que se puede hacer un paper de una revista científica es lo más top, ¿no? Es como Qué guay. conferencia y paper de revista, ¿no? Pues ahora estoy ya como... O sea, es gratificante porque es plasmar todo lo que ha hecho y darle un sentido y darle un discurso. Al final lo que tú has dicho es hacer lo que se llama un end-to-end, ¿no? O sea, tú has Exacto. sacado el proyecto, ha nacido el proyecto contigo Sí. y lo vas a cerrar tú, ¿no? Has vivido todo el Exacto. proyecto al final, es lo chulo. Entonces, haciendo un poco, respondiendo a tu pregunta, resumen, es un caos Es un aquí, caos. porque cada uno está en un momento Pero no dejas de distinto. aprender al final. No, es súper guay porque es súper estimulante, Claro. pero es verdad que a lo mejor pues en esta sala hay alguien haciendo un experimento mientras que tú estás analizando tus datos porque ya he terminado tu estudio. Hay otra persona que está empezando y es muy guay, no sé, aquí hay como mucha piña y no sé, nos apoyamos todos mucho porque lo que uno no sabe lo sabe otro, hacemos como mucha terapia de grupo también, porque al final tampoco nunca sabes quién te puede ayudar. O sea, eso es lo sorprendente. Yo me sorprendo mucho porque hay veces que para mí hay un problema que es irresoluble, Dios mío, lo más imposible del mundo, y lo comentas con alguien comiendo y esa persona te dice, buah, pues mira, está este paper, o yo hice esto en la carrera, y jolín, y te soluciona las cosas. Entonces es muy, no sé, a mí me gusta mucho. Luego también, como somos, bueno, es que aquí somos como 30 personas, ¿vale? O sea, solo en nuestro grupo, no en el centro. En nuestro grupo de Biorobotics, entre estudiantes, doctorando, postdoctorando, IPs, que son los investigadores principales, somos como más de 30 personas. Entonces esto es todo el día movimiento, todo el día estímulo y es súper guay. Y bueno, pues también hay veces que dices como, madre mía, cuánta vida social también en el trabajo, que a mí me encanta, pero... Detrás de esas 30 personas, bueno, nos has comentado antes que los proyectos tienen una financiación, entiendo que hay Sí. alguien detrás de ellos. Ujú. Cuéntanos un poco, ¿cómo funciona al final el sector? ¿Vosotros estáis trabajando todo el rato con las entidades públicas que os financian, os dan una fecha límite? Sí. ¿O también trabajáis con empresas privadas que dicen, oye, queremos sacar un convenio con vosotros? ¿Cómo funciona un poco A en ese ver, sentido el Normalmente nosotros sector? funcionamos a base de proyectos financiados, ya Vale. sea a nivel de España o a nivel de Europa o a nivel internacional. Evidentemente, cuanto más internacional, más Mejor. difícil que te lo den y mejor, claro. Entonces, bueno, esto funciona un poco. Los IPs son los que tienen la capacidad de atraer dinero, ¿vale? O sea, son los que ¿Qué tienen es un IP? el investigador principal, los Vale. jefes, digamos, ¿vale? O sea, aquí hay distintos escalafones. Están los estudiantes de práctica, estudiantes de TFM, TFG. Sí. Luego estamos los predocs, que somos como las personas que estamos haciendo el doctorado. Luego están los postdoctorandos, que son las personas que ya están haciendo ya han terminado el doctorado, Sí. pero están en esa transición del doctorado y ya estabilizarte un poco en lo que es la investigación. Sí. Y luego ya están las personas con plaza, que son los investigadores principales. Entonces, ellos tienen la capacidad de atraer dinero y de atraer esa financiación. Y lo que tienen que hacer básicamente es escribir proyectos. Entonces, no solo tienes que escribirlos, tienes que pensar qué es lo que quieres investigar, buscar un equipo de trabajo, buscar no solo la financiación Al para final pagarle a vender esas el proyecto, personas. ¿no? Un poco. Claro, básicamente esto es así, esto es El vender. papel este de la pared. Claramente, o sea, yo tengo una idea y la vendo y la hago atractiva para que me den dinero para hacerla. Sí. Básicamente Ok, eso. ok. Y luego es verdad que tema empresa, bueno, nosotros ahora mismo creo, no tengo yo toda la información, no tenemos como ningún proyecto que sea privado, digamos. Todo lo que tenemos es público porque al final el CSIC se mueve un poco por eso. Lo que sí que tenemos es colaboraciones con empresas privadas. Por ejemplo, el exoesqueleto es de una empresa que es una startup que surgió del CSIC que se llama TechNight, ¿no? Entonces, pues tenemos ese convenio con ellos nos prestan los exoesqueletos, nosotros hacemos nuestros estudios, ellos también nos piden feedback de cómo funciona, las cosas que hay que mejorar, las cosas que hay que cambiar, lo que sea. Entonces, creo que funciona un poco así, que la financiación viene siempre de proyectos públicos, pero luego dentro de eso hay pequeñas colaboraciones con empresas, porque al final todo esto es que son dispositivos y al final nosotros sabemos cómo utilizarlo, pero siempre necesitamos una parte de soporte de la propia empresa. Se habla mucho de que los científicos y los doctores en España al final estáis, entre comillas, mal pagados, estáis en malas condiciones. Tú que al final lo vives de cerca, ¿qué nos puedes contar un poco al respecto? A ver,
Yo, por ejemplo, mi mayor dilema de vida ahora es qué voy a hacer cuando acabe el doctorado, ¿vale? Porque hay dos ramas, la gente que sigue por la investigación o la gente que se va a una empresa. ¿Qué es la vía? A ver, entendedme, que no se me malinterprete. ¿Cuál es la vía fácil? E irte a una empresa donde tú vas a tener tu contrato, te van a decir lo que tienes que hacer y ya te despreocupas. Sí. Y luego está la vía de la investigación. A mí, por ejemplo, lo que me gusta es la investigación, pero ¿qué pasa? Yo tengo dudas, porque es que la investigación en España es muy inestable. Es que tú tienes que estar viviendo de beca hasta los 40 años a lo mejor. Y eso al final es un riesgo, ¿sabes? Porque te arriesga a que no te la den. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas en el paro de repente? Que siempre luego tienes la vía de escape, digamos, de irte a una empresa, ¿no? En cualquier momento tú puedes decir, mira, me he cansado, me voy a una empresa. Pero que es verdad que en España vivir de la investigación es un poco inestable, difícil y duro. Primero porque las becas no son nada del otro mundo. O sea, yo tengo una beca dentro de la Comunidad de Madrid que no me quejo, pero tampoco es un sueldo que yo diga, como está la vida en Madrid, Ya. no es un sueldo que te permita vivir cómodamente. Y claro, la cosa es que a mí me preocupa el tema de estar a lo mejor hasta los 40 años viviendo de becas y encadenando becas. Luego porque las becas son complicadas de conseguir, son muy competitivas. Y luego pues también una vez que tú ya has pasado, digamos, por ejemplo, mis IPs, ya tienen una plaza fija, ¿vale? Entonces tienes esa estabilidad. Pero si a ti no te dan proyectos, porque imagínate que no tienes idea o no te sabes vender o por lo que sea ese año, no te están concediendo a ti los proyectos, pues también es un riesgo de pues que estás ahí sin hacer nada, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que la investigación en general es inestable, pero aquí en España no se invierte tanto como se debería y entonces pues hace que sea todavía más inestable y más riesgo. A mí me encanta. Y como a mí me llena tanto, pues creo que al final me voy a meter ahí y pues si tengo que estar un tiempo buscándome la vida, pues lo haré, buscándome la habichuela. Pero es verdad que es complicado porque siempre tienes que estar pendiente de pedir becas. Depende mucho también, y esto es así. Si tú te quieres quedar en España, depende mucho de que te haya ido fuera. Que es como una cosa un poco contradictoria, ¿Cómo es ¿sabes? eso? Se iba a decir yo. Porque hay becas, ¿no? Tú terminas el doctorado y luego tienes que buscar una beca de postdoctorado, ¿no? Que Sí. te pague como ese periodo que tú tienes ahí de seguir aprendiendo y seguir formándote. Sí. Esas becas, en los requisitos, te exigen que tú te vayas fuera de España y que tú te vayas a un grupo de investigación lejano al tuyo. Porque yo, por ejemplo, yo estoy súper cómoda aquí. A mí me encanta el trabajo que hacemos aquí, me encanta la gente. O sea, yo diría, yo firmo ahora quedarme aquí toda la vida. Pero claro, las becas te exigen irte fuera y a otro equipo. Que por una parte está bien, porque es como que te expone a aprender de gente nueva, que te va a enriquecer, que tal y cual. Pero al final es como, si quiero volver, tengo que irme fuera, ¿no? Es como un poco pues lo que Sí. pasa siempre en España, que se exporta un poco el talento fuera y al final hay gente que no vuelve porque ve que Bueno, fuera las condiciones son mejores, De hecho, me has ¿sabes? contado que tus compañeros no son la mayoría españoles, que son Sí, muchos. es Sí me verdad ha que dicho hay italiano. muchos de fuera, sí, sí. Y mis jefes también son de fuera, entonces, bueno, no sé. Sí, es un mundo un poco... También, aunque hayas dicho antes, entiendo que lo de saltar al sector privado no creo que sea tan fácil tampoco, ¿eh? Que tú te quedes parada en ese sentido y de pronto, uy, te voy a dar el salto. A ver, yo es verdad que conozco, la gente que conozco que ha acabado el doctorado hace poco, hay mucha gente que se ha metido en empresas y no ha tenido problemas para entrar en empresas. En nuestro perfil creo que al final se busca bastante y es como versátil. O sea, yo, por ejemplo, mis amigos de la carrera que estudiaron ingeniería de la salud o ingeniería biomédica, la mayoría no están haciendo nada de salud. Están trabajando a lo mejor de soporte técnico, soporte de software, con los bancos, con consultoras. Creo que tenemos una formación más amplia en tema técnico que puede servir para de repente decir, me he cansado de esta inestabilidad, me voy a una empresa. Pero llevarás ya 10 años trabajando en temas de investigación. Claro, eso Cuando sí. cuando tengas ya 30, 35, 40 años, yo creo Ya. que entrar en el privado es más difícil, sí. Por Yo- eso, apoyando tu argumento sí, de sí, que sí. lo veo más inestable, Claro. te la estás jugando al meterte en un obviamente. doctorado. No, y sobre Porque todo luego en saltar es empresas jodido. tipo que vas por escalones y que tienes que empezar desde abajo, que empiezas desde abajo con 40 años. Exacto. Sí, sí. Exacto. No, Es o así. sea, hay que pensar. Yo por eso te he dicho antes también lo de que voy un poco por inercia y no sé si lo estoy haciendo bien. Que yo estoy súper contenta de donde estoy ahora,
Pero claro, hay veces que digo, igual tendría que parar y analizar un poco las cosas. Cuando termine la tesis creo que va a haber ahí un proceso de crisis de pensar en eso precisamente, ¿sabes? Yo me quiero quedar en España y a mí me gusta mucho la investigación, entonces me merece más la pena tener algo estable en una empresa que me guste y asegurarme un poco más las cosas, porque luego también la investigación tiene muchas cosas buenas, la investigación es muy flexible. O sea, no es tan cuadriculado como puede ser una empresa, que tienes que hacer tu hora. O sea, aquí hacemos nuestra hora y muchas veces hacemos horas de más, ¿eh? A veces esto es bueno y a veces es malo, esta flexibilidad. Pero tiene mucha flexibilidad, no sé, a mí me gusta mucho este ámbito público. Entonces está ahí un poco, que todo tiene pros y contras y depende un poco de cada persona, de lo que te llene. A mí me llena por ahora, entonces bueno. Yo creo que de aquí a 10 años me veo todavía en investigación. Tiene pinta. Sí. Junto a esta situación que nos comentas, Marina, ¿cuáles dirías que son para ti los grandes desafíos que afronta el sector? Como la biomedicina, el doctorado en ese sentido. Pues, a ver, yo creo que ahora hay, por lo menos lo que yo sé de tema un poco más clínico, neurorehabilitación, hay dos vertientes ahora en las que se está invirtiendo a tope, que es por un lado la inteligencia artificial, y eso es así. O sea, la inteligencia artificial está entrando de lleno en todos sitios y la mayoría de proyectos que son muy buenos y que nos dan es porque tienen esa parte de inteligencia artificial, porque se está apostando muy fuerte por ahí. Y luego también la parte de, en nuestro caso, personalizar los tratamientos. O sea, se ha visto que ya esa vertiente antigua de a todos le hacemos la misma rehabilitación y ya está, y algunos se recuperan mejor y otros peor, pues que eso hay que cambiarlo, porque se ve mucho cambio en cuanto a cómo se recuperan los pacientes cuando realmente tiene en cuenta sus características específicas y, pues no sé, pues su grado de lesión o qué capacidad física de actividad física que ellos hagan. Entonces yo creo que esos son ahora mismo los dos grandes campos, al menos aquí en nuestro centro, que nosotros vemos como retos, sí. Por último, la parte esta más de presente, nos has contado tema Parkinson, nos has contado también, supongo, discapacidad. ¿Hasta qué punto crees que puede ayudar la biomedicina o a qué, mejor dicho, a qué otros colectivos se te ocurre que puede ayudar en general la biomedicina? Uy, esta es complicada. A ver, al final, como su propio nombre indica, pues la biomedicina va muy ligada a tema pacientes, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final hay muchas cosas que son comunes, ¿no? Por ejemplo, pues aquí hay mucha robótica que hacemos, que a lo mejor también hacen los robots, estos cuadrúpedos, ¿no? No sé si has visto, o los robots de Tesla. Los perrillos, eso por así decirlo. Claro, eso al final Lo he visto. hay mucha tecnología común. Sí. O sea, que puede haber un intercambio, ¿no?, de información y de conocimiento con otros sectores que no tengan que ver con la salud. Sí. Por ejemplo, pues compartir algunos parámetros de funcionamiento del exoesqueleto con esos cuadrúpedos, por ejemplo. O luego ya también, aunque es verdad que tiene que ver con los pacientes, pero es verdad que la biomedicina, otra de las salidas que tiene es ese soporte técnico en hospitales. O sea, yo tengo compañeros que han acabado a lo mejor arreglando máquinas en un hospital, ¿sabes? Entonces, es verdad que tiene mucho que ver con los hospitales, pero bueno, si fuera del ámbito sanitario, pues sí, compartir conocimiento con otras ramas, que al final las cosas que hacemos pues son comunes. Ya nos hemos metido en el tema, pero bueno, ya te has adelantado a la sección, o mejor dicho, a esta pregunta, que es la del futuro. ¿Cómo te la hago? ¿Cómo verías tú la implicación de aquí a un futuro de la ingeniería biomédica en la gente? Yo creo que cada vez va a estar más presente, ¿no? O sea, yo creo que ahora para la gente de a pie es un poco una cosa, ¿no? Como Iron Man, ¿no? Eso te iba a decir, ¿la gente va a ir con esos esqueletos como Iron Man en el futuro? Claro. ¿Cómo te va a implicar? A ver, yo no creo que sea, por lo menos en un periodo corto de plazo, que tú vayas a ver gente con esos esqueletos por la calle, pero sí que se vea esas terapias en los hospitales. Y que tú veas, de hecho eso ya se ve. O sea, no sé si conoces el Locomat,
No. El Lokomat es como otro robot, pero que no es portable. O sea, es como un pedazo de mamotreto que tú tienes en el hospital y que ayuda también a esa rehabilitación. Vale. Y eso sí que se ve en hospitales como más, a lo mejor más punteros, digamos, que sí que tienen ese tipo de rehabilitación, sí que se utiliza a día de hoy. Y hay un montón, por ejemplo, el Armeo es un robot de rehabilitación del brazo, que también tiene esa parte de interfaz de, pues a lo mejor tú te estás rehabilitando, pero a lo mejor estás jugando al Flappy Bird, ¿sabes? Entonces te estás como picando contigo mismo para hacerlo mejor cada vez. Luego, por ejemplo, hace poco estuve en Turquía. Estuvimos allí en una universidad y fuimos al hospital de la ciudad de Gaziantep, creo que fue. Bueno, Ujú. a un hospital que justo lo acababan de reformar por todo lo que pasó, la Un desgracia del terremoto era, ¿no? terremoto Sí. y tal, claro. Y es verdad que, claro, ha sido, entre muchísimas comillas, algo bueno porque ese hospital, si no, pues seguiría siendo un hospital como muchos de los que hay en España, atrasado. Entonces, el hecho de haberlo reconstruido, han hecho como una zona muy, muy puntera, digamos. Sí. Y ahí sí que se ve, o sea, nosotros estuvimos allí de visita y sí que tienen un montón de dispositivos de este estilo que utilizan con los pacientes a diario. De hecho, había uno que era como tipo una... ¿Cómo se llama esto? En el suelo. ¿Te acuerdas del Wii Fit? Que era como Ahí. la Sí, balanza esta. sí. Vale, pues como igual, ¿no? Tú te pones encima y hay distintos juegos. Y eso lo que hace es ayudarte a mantener mejor el equilibrio, ¿no? A controlar mejor tu centro de masa, que al final es tu punto central. Un poco en relación con lo que nos contabas, ¿no? De la bici estática. Al final, una forma de que el paciente Exactamente. Primero de que se involucre. Sí. Y luego es otra terapia de rehabilitación que te va a ayudar al equilibrio y que se está utilizando a día Ok, de hoy. ok. Entonces creo que es verdad que todavía, a lo mejor en la vida de a pie, es algo como muy mágico y muy superhéroe, pero sí que en ciertos hospitales y en ciertas áreas sí que se está ya metiendo un poco. No creo que vayamos a ver a exoesqueletos por la calle todavía, pero sí que a nivel hospitalario y eso sí. Así que, Pues sí, Marina, última pregunta de esta parte, ¿vale? vale. De cara a, no sé, a los oyentes que estén interesados en el tema, a estudiantes del sector de biomedicina, Ujú. ¿qué habilidades o consejos les darías? Pues yo creo que voy a ser un poco pesada, pero piénsate muy bien las cosas. Wow. Sí, sí, de verdad. Que yo es No lo verdad. hagas. ¿Eh? Para que se lo piensen, no lo hagas. No, tú hazlo. Pero que seas consciente como de los pasos que vas dando. O sea, porque yo siento un poco eso, siempre lo digo, que he ido un poco con la inercia y que me ha salido muy bien. Y he tenido esa suerte. Pero como que hay que pensar muy bien como cada paso que se da. Por no meterte en una cosa que tú pensabas que iba a ser de una manera y luego no. O sea, yo no digo no lo hagas. O sea, no es como para desmotivar. Es al revés. Es como ten toda la información y cuando tengas toda la información, Elige. ve a por ello, ¿sabes? Mm. Yo, por ejemplo, sí que recomendaría 100% a una persona que esté entre estudiar ingeniería o algo más bio y que no sea de nada 100%, que es como me ha pasado a mí, de estudiar esa carrera. Porque yo aprendí un montón, ¿eh? Y yo me doy cuenta ahora de que a lo mejor de repente me tengo que enfrentar a algo nuevo y resulta que lo di en la carrera y que me acuerdo, ¿sabes? Y es como, joder, pues mira, qué No, bien. y es verdad que en bachillerato hace la distinción esta de tecnológico y bio Sí. y nunca se combinan. Nunca lo había pensado, la verdad. Ya, es Es verdad. verdad que puede ser que a uno se quede con ganas de dónde voy. Sí, entonces, si a alguien le gusta, claramente sí, que haga esa carrera. Y luego lo bueno que tiene también ingeniería biomédica, que yo también por eso lo recomiendo, si no estás muy seguro, es que tiene muchísima salida. O sea, es que ya no solo te puedes meter a investigación de este tipo de cosas, hay temas también de prótesis. Nosotros prótesis no hacemos, porque prótesis es cuando tú sustituyes un miembro. Nosotros todo lo que hacemos es asistir. Pero bueno, tema de prótesis hay un montón. Tema de materiales, de conseguir materiales pues más ergonómicos, más biocompatibles, yo qué sé, de eso hay un montón. Y luego lo que te digo, el hecho de que el perfil sea también muy técnico te hace que puedas buscar otra salida por otro lado. Sí, por lo que sea, En al una final no quieres. Claro, sí, o por te lo que vas sea a- no te sale o no te gusta. Al final hay muchísimas opciones de acabar en una consultora, en un banco. Que si te gusta, súper bien, ¿sabes? También. Lo que sí que yo diría, o sea, lo que yo me refiero con piénsatelo es el doctorado. El No, hombre, doctorado claro, un doctorado es una cosa que te puede aportar mucho, pero también te quita mucha salud mental. Y te puede quitar años de vida. Yo al final, o sea, ahora estoy muy bien. En los primeros años, o
o sea, bueno, yo estoy en tercero ahora, el primer año lo pasé como mal. Porque es que al final es como que pasas de estar, digamos, en un nido súper protegido, ¿no? El nido de la universidad, donde tienes tu tutor, tu profesor, yo qué sé. Es una cosa como más guiada a de repente que todo dependa de ti. Y no sé cómo será en otros laboratorios, pero por lo que he hablado con amigos míos que están en la misma situación, pasa a tener muchísimas responsabilidades de cosas que tú pensabas que no te correspondían, pero de repente sí te corresponden. Entonces, tienes como que estar dispuesto a eso, y a trabajar un montón, y a aprender un montón, y a luchar mucho con temas fracasos, a tener paciencia. Es un poco... A ver, yo creo que he madurado, la verdad. Pero no sé, o sea, yo lo hice un poco por inercia porque me quería quedar en el grupo y estoy muy contenta, pero a las personas que siempre me preguntan yo les digo, tienes que saber que lo vas a pasar mal también. Que luego, lo mismo que lo pasas mal, también cuando te sale es una satisfacción enorme. O sea, a mí cuando de repente veo que me cogen un paper en una conferencia, yo digo, jolín, ha merecido la Por fin pena. se reconoce Claro. el curre. Claro. Entonces, bueno, no sé, creo que también, y eso nos lo dicen mucho a nosotros, o sea, dentro de mi grupo, de hecho fue la semana pasada, hicieron una charla sobre esto, sobre cuáles son las salidas de la investigación en España y cómo es el camino. Y yo, verdad que salí de ahí como, estoy agobiada, ¿sabes? Porque tienes como muchos pasitos, muchas cosas que tienes que ir haciendo y que tú piensas, Dios mío, yo voy a poder hacer esto. O sea, yo voy a poder tener publicado no sé cuántos artículos, yo voy a tener en algún momento la capacidad de atraer financiación o de escribir un proyecto. Pero ellos también dieron esa charla como yo te lo estoy diciendo, ¿sabes? De nosotros os damos la información y hablamos de lo malo y de lo bueno. Y ya tú ya tomas elegís. tú ya tomas la decisión. Totalmente. Y yo creo que está bien analizar las cosas. Que con esto no quiero decir no lo hagas, ¿eh? Quiero decir, infórmate y si te gusta, a tope con ello. Pero que si no hay otras opciones. O sea, el doctorado no es 100% obligatorio, ¿no? Digamos. O sea, que ese sería mi consejo. Vale, Mariana, pues ahora sí. Vamos a pasar a la parte ya más tranquila. Vale. La parte personal. Y como con todos los invitados, voy a empezar con la primera pregunta, que es ¿qué es para ti lo mejor y lo peor de lo que haces? Que ya lo hemos comentado por encima. Creo que sí, que un poco. Puedo hacer rollo resumen. Para mí lo mejor es lo satisfactorio que es. Uno, la parte que yo tuve de hablar con los pacientes. O sea, de ver que realmente lo que hace delante de la pantalla luego va a tener una aplicación y va a tener un efecto que mejore la calidad de vida de alguien. Eso para mí es lo mejor. Y luego también lo mejor es cuando estás frustrada porque no te sale una cosa durante X semanas y de repente te sale. Y primero es como la satisfacción contigo mismo de he seguido ahí y al final lo he conseguido. Y luego pues obviamente jolín, he estado frustrado toda esta semana y ahora por fin lo he conseguido. Eso sería lo mejor para mí. Lo peor... Aguantar un poco lo que te he ¿no? comentado. Claro, aguantar todas esas 2 semanas de que te salga mal. Ya. Y aguantar también rechazos de becas, por ejemplo. Yo ahora estoy con una beca, pero me la han dado ahora, que estoy en mi 3er año de doctorado. Pero mis otros 2 años he tenido la suerte de que en mi laboratorio me han podido contratar. Pero por desgracia en España, como te he comentado, pues la inversión o digamos la financiación está un poco mal. Y hay laboratorios que no tienen tantos proyectos. Entonces tú a lo mejor... El laboratorio quiere que tú te quedes a hacer el doctorado, pero no tiene dinero para pagarte. Entonces hay 2 opciones. O trabajas igual que cualquier persona normal sin cobrar un duro, lo cual es un poco explotación, o dices, hago un parón y me meto en otra cosa hasta que me den beca o hasta que tenga dinero mi laboratorio. Y eso al final es un rollo. Entonces sí, la parte inestable es lo peor. Pasando a retos, logros y fracasos. Wow. ¿Cuál diría? Es que ya te he preguntado del desafío del sector. Yo diría más bien logros y fracasos, sí. ¿Cuál dirías que es tu mayor logro hasta ahora en tu carrera? Uh-huh. Y un fracaso, un día que tú dijiste esto fue horrible, aquí la cagué, cualquier cosa de esas. Yo el fracaso fue lo que te he comentado, el pedir becas durante... O sea, yo prácticamente terminé el máster y me puse a pedir becas. Y lo peor fue esos fracasos de, tío, no me dan nada. Los noes, ¿no? Claro. No. Y además
de pensar, tío, tengo una media buena de la carrera y aún así no me lo están dando. Y de repente me han puntuado el currículum fatal. A mí me llegaron a decir en mi primer año de doctorado que no me daban la beca porque no tenía publicaciones en revistas. Y es como, señor Primer año. o señora, estoy metiéndome en el doctorado para publicar. ¿Cómo voy a tener una publicación? Y el problema es que, es lo que te he comentado, es que hay mucha competencia. Y hay gente que a lo mejor publica cosas durante su TFG porque ha tenido esa suerte. Y claro, tú compites con esa gente. Y claro, de repente ver que estás en tu primer año de doctorado, que se supone que es cuando empiezas a publicar y te rechazan porque no tienes publicaciones, es como un poco tipo, ¿sabes? O sea, ¿Qué tengo que hacer? claro. Y no, al final, pues ya está. Hay que ser consciente que este mundo es así y que son rechazos tras otros. Hasta que de repente, por ser pesada o por mejorar, te lo acaban dando. Entonces, dentro de qué fracasos, pues tal. Fracasos pequeños, pues bueno, hubo un día que fuimos a grabar, como esto que me has dicho tú antes de empezar, de tengo miedo de no darle a grabar. De que algo falle, sí. Pues fue un día que fuimos a grabar. Fue uno de mis primeros días como responsable de los experimentos, ¿vale? Digamos. Entonces fuimos a grabar al hospital, vino un paciente, tal, allí grabando, todo súper bien, no sé qué. Y de repente, cuando se va el paciente, yo me doy cuenta de que no he grabado nada. A mí se me cayó el mundo. O sea, yo me quise morir. Yo me puse a llorar como una loca. Y de verdad lo estoy recordando y se me está poniendo la piel de gallina. Y que al final tú lo piensas y dices, mira, en ese momento fue súper grave. Y bueno, y vino una gente a la que no grabamos y bueno, ya hasta al final se recuperó, lo hicimos otro día y al final mi jefe, yo llegué allí, vamos, que me quería morir, no sabía dónde meterme, súper agobiada y tal, y al final ellos fueron también comprensivos de, bueno, es que estas cosas pasan y ya está, y tienes que aprender que no te pase para la próxima, pero alguna vez a todos nos ha pasado. Y eso fue uno de los fracasos pequeños de un día que bueno, pues que te ponen un poco ahí, ya el día se te arruina. ¿Y logro? Logro. A ver, pues algo yo bonito. creo que sí. Bueno, dentro de lo que estoy haciendo de la tesis, pues ahora estoy ya sacando bastantes cositas de los datos y quiero mandar bastantes papers a revistas científicas. Entonces, en lo científico, eso podría ser un logro. Estar ya como en el paso de enviar cosas a una revista importante. A nivel personal, bueno, yo me he querido meter un poco en la parte de divulgación, porque esto empezó un poco como así, sin comerlo ni beberlo, y vi que me gustaba mucho. Y estoy consiguiendo bastantes cosas, o sea, estoy yendo a dar charlas en colegio, una cosa que también sí, es una cosa que también me llena mucho, porque al final ves que los niños están súper interesados, que puede ser un referente para ellos. No digo referente de, me admiran, soy la mejor, no, pero al final es darle visibilidad a este tipo de carreras que no son tan tradicionales, ¿no? Y un niño no va a saber que puede hacer esto si tú no se lo explicas. Entonces, no sé, como el poder tener esa capacidad y que además se interesan un montón y que los veáis con una cara de emoción que no veas. No es lo mismo ir a un niño y contarle un podcast, por así decirlo, Claro. que escuche esto, que le vayas con un exoesqueleto, unas pegatinas, que él vea un dibujo cuando alguien se mueve. Entiendo que eso llamará muchísimo la atención. Sí, entonces de mis logros es un poco haber conseguido un poco, ¿cómo se dice esto? No me sale la palabra. Compaginar lo que es la vida científica, puramente científica, con esta parte más de divulgación. También he estado dando clases en la universidad, rollo una asignatura, a los alumnos de cuarto de ingeniería biomédica, que claro, yo he estado ahí, entonces sé lo que piensan, sé lo que necesitan. Una asignatura además que hemos planteado que es súper práctica, que es lo que a mí me faltaba en la carrera. Entonces intento como plasmar un poco lo que a mí me faltó en lo que hago. Entonces, un poco mi logro sería eso, un poco el compaginar. Sí, la siguiente pregunta al final era si tenías proyectos personales aparte, pero al final estás de divulgadora, como estás contando. Me gustaría mucho tanto la parte de divulgación como la parte de docencia. Es un poco mi goal de la vida. Entonces, compaginarlo con investigación, pero si pudiera en algún momento meterme en tema de divulgar más y a lo mejor alguna asignatura en la universidad o algo así. ¿A los doctores nos obligaban, puede ser, a ser lectores también? Depende de la beca que tengas. Está la FPU, que es la de formación de profesorado universitario, que esa sí que te obliga a dar un número de horas. Las demás no, las demás es un poco lo que tú te busques. A nivel anécdota, bueno, nos has contado antes lo del día que no grabaste. Hay otra. ¿Pero tienes alguna anécdota chula que nos puedas contar de aquí o de cualquier sitio? Chula. Bueno, es un poco que me describe muy bien. Yo soy un poco personaje, ¿vale? Vale.
Entonces, básicamente esto fue... Yo te he contado que cuando la lié, que no grabé nada, fue como la primera vez que yo fui responsable del estudio. Porque nosotros tenemos como un equipo de diferentes personas, como te he comentado, siempre trabajamos por equipo. Entonces ahí está mi compañera Adri, un saludo desde aquí, que lleva más tiempo que yo. Entonces cuando yo entré, ¿no? Yo era un poco como... Nosotros estamos a la vez haciendo el doctorado y todo, pero bueno, ella era un poco la que tenía más experiencia porque llevaba más tiempo. Entonces cuando empezamos a hacer los estudios, pues ella llevaba más la voz cantante. Luego ella se fue a hacer la estancia del doctorado y ya me quedé yo, como manejando todo el cotarro, y ya fue cuando la lié, y a partir de ahí nunca pasó nada malo, ¿vale? Ya aprendí y todo bien. Pero en el proceso ese, antes, en el que yo dependía un poco de mi compañera, pues bueno, llegó el primer día de ir a hacer una prueba piloto al hospital este de Alcorcón. Y claro, de repente conozco a un montón de gente nueva que además es súper top en lo suyo, porque son profesores que son fisios, que han escrito un montón de libros, que son como muy referentes. Claro, tú llegas allí, te sientes súper pequeña, sientes que no sabes nada. Yo además tengo muchísimo síndrome de la impostora y tal. Sí. Entonces era como, ay Dios mío, quiero hacerlo todo ¿Qué bien. hago aquí? Estaba súper nerviosa. Y me tocó a mí hacer de sujeto, ¿vale? Porque al principio se hacen pruebas pues entre nosotros, para ver que todo Vale. funciona bien. Entonces me tocó a mí hacer de sujeto. Yo estaba tan nerviosa por hacerlo todo bien que salió todo mal. O sea, yo, por ejemplo, quería dármelas como de que sabía todo. Entonces yo no preguntaba nada. Yo ahí, en plan, me decía, esto, y yo lo hacía. Entonces me dijeron, ponte cinta de doble cara en el brazo. Y yo dije, yo esto no lo he hecho nunca, me la voy a poner como yo piense. Y entonces yo allí, calladita, ¿vale? Empecé a ponerme la cinta de doble cara rollo así, por todo el brazo. Y de repente me miran, Marina, ¿qué haces? Y yo, no sé, me estoy poniendo cinta de cara. No, tienes que cortar la cinta y pegarla al sensor, y te pega el sensor a la piel, ¿vale? Claro, yo allí enrollándome el brazo. Rollo, no voy a decir nada de que no sé hacerlo para que se piensen que lo sé hacer, y al final la estaba liando más. Luego hay como otros guantes donde tú te metes. Todo esto pasó el mismo día, ¿vale? Tú imagínate como quedé yo después Dando de el cante eso. al final, ¿no? Sí. Claro, dirían, esta no tiene ni idea. No, pero bueno, luego ya se veía que estaba nerviosa y ya a partir de ahí remonté. No, tranqui, Pero ese tranqui. día fue... Hay como los típicos guantes de ciclista, Ujú. pues para meter los sensores estos que he comentado, los del cine, los de que son las cajitas, Sí. pues tiene típicos guantes donde metes dentro el sensor, porque tienen unos velcro. Pues mira, el guante ese yo no sé cómo era, pero eso no había manera de ponérselo. Yo me lo ponía de la manera que era y me quedaba siempre el sensor en la palma. Pero claro, yo no dije nada. Yo no dije, ay, ¿esto cómo se pone? Yo no sé ponérmelo. Me tiré en una esquina 10 minutos así, dándole vuelta al guante, ¿vale? A ver si lo En conseguía. plan, tío, no sé qué. Y de repente me mira mi compañera, Marina, ¿qué estás haciendo otra vez? Y yo me estoy intentando poner el guante. Marina se pone así, no sé qué, te estamos viendo que lleva ahí media hora poniéndote el guante. Y yo, ay, Dios mío, yo ya ahí nerviosa. Luego hay otra prueba, es que esta está grabada y todo, que se llama Time Up and Go, que la hacen como en los hospitales, ¿vale? Que tú para valorar un poco cómo es la capacidad de la marcha de la gente. Entonces tú te sientas, te levantas, caminas lo más rápido que puedas, esto es importante, giras y vuelves y te vuelves a sentar. Vale. Entonces, como yo estaba en plan de quiero hacerlo todo lo mejor posible, voy a ser una sujeto súper maravillosa después de la que he liado, me dicen, venga, va a hacer el Time Up and Go, no sé qué, no sé cuánto. ¿Me puedo poner aquí a hacer como lo hice? Es que es muy vergonzoso. De repente, en plan, me están grabando no sé qué, venga, tal, Time Up and Go. Y camino yo tal que así, ¿vale? Me levanto y hago. Tú sería. O sea, la A marcha militar, ¿no? más rara que puedas hacer en tu vida, ¿vale? Así. Sí. Y me vuelvo a sentar. Y claro, de repente me dicen, era lo más rápido que puedas. Y yo, ¿ah, sí? Eso está grabado. Yo súper seria. Y luego también que me decían, Marina, pero anda normal. Y yo, es que estoy andando normal. Mentira. Mentira. Sí, mira cómo estaba Estabas más andando. tensa que que- parecía, yo qué sé. Ya ves. Y nada, pues eso fue mi primer día ya en una aplicación real de lo que yo estudié, podemos decir. Mi primer Curioso, experimento. Dando el que cante. sí, literal. O sea, ya se quedaron con una opinión mía. Espero que buena. Temas referentes. ¿Tienes Mm. algún referente en el sector o en general que te haya inspirado? A ver, es verdad que yo siempre tiro un poco más por la parte personal. Como referente yo siempre tengo a mi madre, porque mi madre estudió biología y luego hizo el doctorado ya tipo con, pues no sé si 50 años por ahí, porque siempre había querido ser doctora y había estado siempre en una situación muy precaria dentro de la investigación, tipo más como auxiliar y eso. Y
Y entonces, pues bueno, siempre había querido como hacer ese pasito más. Y yo qué sé, pues la miro un montón porque al final, jolín, hizo una cosa muy complicada compaginándome a mí ya, ¿sabes? Ya. Con 50 años yo ya estaba... Y al final lo consiguió y consiguió su propio laboratorio, dirigirlo y tal. Y yo qué sé, yo creo que al final verla a ella en ese mundillo es lo que a mí me hizo, primero, tener ese referente de que eso lo podía hacer, ¿sabes? Y luego también de un poco luchar, que nunca es tarde, ¿sabes? Y que si al final el que la sigue la consigue. Entonces, sí. Y luego como referentes del sector, pues bueno, sí que es verdad que lo que te he comentado, cuando vas a congresos internacionales conoces mucha gente muy top. Y al final esa gente, de hablar con ellos, encuentras puntos en común. Y entonces siempre están ahí como referentes científicos de, uy, ha sacado este artículo, me interesa un montón. O trabajan lo mismo que yo, me interesa su laboratorio, o me interesa Y que te saque... enganchas a eso, lo que sea, ¿no? Sí, Claro, totalmente. entonces sí, va un poco por ahí Ok. eso. Y ahora sí, última pregunta de la parte personal. Estás más... Uy, qué nervios. Si volvieras a empezar tu carrera, ¿cambiarías algo? Ah, pues mira, no. Después de todo lo que te he dicho que me metí por inercia, no cambiaría nada. Porque todo lo que he hecho, esto suena súper cliché, pero es verdad que todo lo que he hecho me ha llevado a donde estoy ahora y es que estoy muy contenta, la verdad. O sea, estoy Qué guay. como muy, me siento muy realizada y me siento muy valorada. O sea, me siento muy valorada en mi grupo, siento que la gente me pregunta cosas, yo qué sé, que se habla de mí como la experta de MG, que el MG es la electrobiografía. Y digo, madre mía, si yo estoy aprendiendo, que voy a ser yo experta. Pero bueno, al final, jolín, pues eso te llena, ¿sabes? Y eso, y el ver que te llaman de conferencias, que te llaman para dar charlas, o sea, no sé, es muy enriquecedor, muy gratificante. Vale, Marina. Cierre. Uy, Yo he cogido una sola pregunta a la audiencia, ¿vale? vale. Aunque creo que ya la respondí más o menos, pero me hizo mucha gracia cuando la leí. A ver, Y es que Miguel te ha dejado una pregunta. ¿quién? ¿Lo conozco? Creo que sí. ¿Cómo de cerca estamos de poder llegar a ser cyborgs? Wow, esa es una pregunta que que se hace mucho. Pues, ¿cibor nosotros? Hombre, yo creo que eso lejos. Ahora, de tener robots entre nosotros, tipo como los cuadrúpedos, tipo como los de Tesla que bailan, tal y cual, de eso no estamos tan lejos. Ahora, de tener nosotros parte... Es que ¿qué se considera cyborg? Claro, porque técnicamente ya existe. Claro, ¿no? O eso sea, te iba a decir, digo, porque si nos centramos rollo en la definición estricta de que tenga un componente artificial. Claro, eso sí que Ya existe. existen Y la prótesis o incluso prótesis que se pueden controlar con el tema, por ejemplo, de electromiografía. De que tú imagínate... Ah, es verdad, que hay brazos que tú ya... Claro, Es que verdad. sean capaces de detectar las conexiones que tú has perdido porque has perdido a lo mejor un Heavy, miembro, eso es heavy. pero que la conexión no se interrumpa porque está creada artificialmente. Entonces, eso como tal sí que existe ya. Claro, aquí quizá la pregunta sea más bien si cuándo va a ser asequible o se va a ver realmente en la calle, de que todo el mundo Claro. pueda llevar lo que sea. Hombre, eso... Tema de salud. Yo creo que no estamos tan lejos. O sea, de que las prótesis estas a lo mejor sí que se vean más y tal, de eso sí que puede ser que... Porque sí que se está también apostando mucho por eso. Eso sí que se puede ver más. Ahora, tema cyborg de película, tal, yo creo que tampoco estamos tan lejos. ¿No te acuerdas lo de las gafas estas de Apple? Que iba todo el mundo, que sacaron las gafas estas como de realidad aumentada, iba todo el mundo. Claro. Pues yo creo que eso también va a llegar, Bueno, va a sí, llegar ya pronto. de hecho han anunciado hace poco las gafas, está Google. Exacto. Creo, pero bueno. Y de que la gente vaya con eso por ahí y Sí, todo el sí, mundo haga totalmente. así estas cosas. Ahora, el tema cyborg rollo Iron Man, bueno, eso O sea, todavía. Estaría guapísimo, pero... Pues yo creo que dentro de poco vamos a tener a todo el mundo, tipo como en Wall-E, ahí con las gafas así hipnotizados. A ver. Y luego los perros estos también y los robots por ahí, que hagan Los cosas asistentes tipo, que se llaman, sí. tipo tareas más... Mecánicas, de fuerza, Exactamente, física. ahí Sí. está. Ok, Sí. Y cyborg de prótesis, eso ya existe y está muy guay. bien respondido. Minutos de gloria. Ay, es verdad. Como te contaba al principio, este es un espacio que yo dedico al invitado para que 1, 2, 3 minutos comparte una reflexión que crea en general, sea de lo que sea de tu Ujú. sector, sea de la vida, de lo que tú quieras, que tú creas que la gente debería escuchar y que te gustaría compartir con la gente. Vale. Bueno, me voy a ir un poco. El tema ya de piénsate las cosas, ya eso ya lo he dicho hasta la saciedad. Entonces te voy a hablar un poco de otra cosa
que es el tema de la igualdad, ¿vale? Yo también estoy metida en el comité de igualdad de aquí de nuestro centro, Vale. porque hemos creado un comité de igualdad y porque me siento muy afortunada de estar en un grupo de investigación en el que se fomenta mucho esto. O sea, nosotros somos prácticamente equitativos. Somos el mismo número de mujeres que de hombres, y es algo que me gusta mucho y que me motiva como a decir las cosas están cambiando, ¿sabes? Yo no he sufrido ningún tipo de discriminación ni he visto nadie de mi grupo que lo haya sufrido, y creo que es algo como súper importante que se siga apostando por llegar a eso, ¿sabes? Que es verdad que luego yo estoy súper contenta, pero es lo que hablaba, el otro día estuve en otro podcast y es lo que hablábamos. Yo tengo 3 jefes y mis 3 jefes son hombres. Que es verdad, yo estoy súper contenta con ellos y que ellos están en el comité y que abogan un montón por esta igualdad y tal. Pero al final también te hace reflexionar. O sea, aún en un grupo que tiene un poco esa equidad, los puestos de dirección, que esto está cambiando, pero aún así lo tienen 3 hombres, ¿no? Digamos. Y lo hacen súper bien y yo me llevo genial con ellos y de verdad que ellos abogan un montón por la igualdad, pero aún así todavía, ¿no? Yo creo Falta que el siguiente paso, ¿no? Ahí está. Y de hecho estuve hace poco en un evento también en Valencia, que era un poco más de emprendimiento y de empresa privada y tal, y me gustó mucho que bueno, primero que había un premio dedicado a el mejor proyecto de investigación de una empresa liderada por una mujer. Ok. Y había proyectos súper interesantes. Y luego que había otras empresas como muy punteras en España en las que también la persona líder, la jefa, era una mujer. Y eso a mí es como, jolín, pues qué guay. O sea, las cosas están cambiando. Y que yo no digo que de repente tenga que ser todo mujer, pero que haya como esa igualdad de oportunidades y que se pueda acceder a los puestos tal. Y ahora, aparte de eso también, no solo la igualdad de la mujer. Aquí tenemos también en el comité de igualdad, vamos a hacer dentro de poco una charla por la igualdad LGTBIQ+, que también me parece como muy importante. O sea, a mí lo que me gusta de este grupo en el que yo estoy es que es todo muy igual, o sea, hay mucha igualdad, todo se permite, entiéndeme, o sea, que hay mucha visibilidad, que somos personas diversas y aún así no hay ningún tipo de discriminación ni de nada, y hombre, todavía nos queda trabajo por hacer. Hay sectores que por desgracia no están a lo mejor tan avanzados en esto y pues creo que es algo a lo que hay que darle voz y a lo que hay que darle visibilidad y que bueno, que dentro de los pequeños granitos de arena que yo pueda poner en cuanto a visibilidad de la mujer y ayudar al colectivo, porque tengo muchas personas muy queridas dentro del colectivo, pues bueno, que se luche por eso y que todavía nos queda camino por hacer, que están las cosas mejorando, mensaje positivo, pero hay que seguir. Eso es un poco mi reflexión. Pues Marina, ya sí, antes de despedirnos, nominación. Te voy a pedir que nomines a una persona a la que te gustaría escuchar o en este podcast o en otro cualquiera, delante de un micrófono. Puede ser aquí un conocido, puede ser un perfil de un puesto, lo que tú quieras. ¿A quién te encantaría escuchar? ¿O en historias profesionales o en otro sitio? A mí me encantaría en historias profesionales tener un perfil tipo artístico. Porque a mí el arte, la cultura y tal me encanta. Tú sabes que he estado muchos años en el conservatorio y todo. Al final me decidí por esto, pero siempre esa rama ha estado ahí. Y como también es un mundo muy precario, por desgracia, me encantaría tener como la información, ¿no? de primer plano de una persona que esté en ese mundillo y de las dificultades a las que se tiene que enfrentar, la inestabilidad, que creo que es aún mayor que la que puedo llegar a tener yo. Y no sé, me parece súper interesante. O sea, que un perfil así más artístico estaría muy guay. Me lo apunto. Pues Marina, ha sido un placer tenerte aquí y conocer tu historia. Igualmente. Y como siempre también, gracias un día más a todos los oyentes por escucharnos, por escuchar a Marina y por estar aquí con nosotros en el Centro de Robótica Automática. Gracias a todos por escuchar un día más Historias Profesionales. Gracias.